¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Infórmate. Gracias por estar con nosotros para ver la siguiente video información. Todos los medios ahorita, absolutamente todos, están hablando de que un libro, si mal no recuerdo, si mal no ubico, de Ken Salazar, que iba a estar dándole una tallada a AMLO, que debe estar temblando por las declaraciones del Mayo. Esa es una. Y hasta ahorita no he visto ningún solo medio que diga y hable de la operación que hizo Omar García Harfuch con las dependencias de seguridad que le dieron un golpazo al crimen organizado. Están calladitos. Y amigos, hasta parece ser que los de Morena y del PT también, porque no hablan de lo mismo, no hablan de eso. Y es un tema de seguridad nacional. Sin embargo, en la mesa, yo creo que Luisa Gutiérrez es uno de los peores ponentes, por así decirlos, porque siempre acaba arrastrada. Solamente recordemos que en una ocasión sacó una imagen de fotomontaje con la idea de intentar engañar a la gente y en vivo la callaron, en vivo la desmintieron. Amigos, se viene un PRI y un PAN completamente desmoronados. Escuchen ustedes. Señaló que esperará los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Colombia, pura previa a lo que eventualmente podría llegar a ser una candidatura. Hoy tocó el turno de Baja California Sur y Aguascalientes. Arturo, la pregunta estaba envuelta en ti. ¿Te vas a ir a inscribir? ¿Te inscribiste en Aguascalientes o no te inscribiste en Aguascalientes? No lo he hecho. El día de mañana voy a dar una rueda de prensa a las 10:30 de la mañana en el Senado de la República para dar a conocer exactamente cuál es la decisión que voy a tomar. Pero adelántanos algo, ya la casa. Les puedo adelantar que nosotras y nosotras no estamos por el cargo, estamos por el encargo y que la decisión que tomaré será sin duda la que más beneficie al movimiento. No es una decisión personal, es una decisión siempre en beneficio del movimiento. Algo que la derecha simple y sencillamente... Pero ¿es una decisión tuya o es una decisión del partido hacia ti? No, siempre es una decisión mía, siempre es una decisión mía. En nuestro movimiento no se toman decisiones de forma unilateral, pueden participar quienes quieran. Depende de nosotros ponderar qué es lo que más le beneficia al movimiento. Y en esa lógica yo he tomado una determinación que el día de mañana daré a conocer a las 10:30 de la mañana. No, pues no nos quiso adelantar nada, Luis. Va por la alcaldía Cuauhtémoc. Ah, ándale. Vas por la alcaldía Cuauhtémoc. El día de mañana vamos a ver. Yo quiero hacer una apuesta en esta mesa. Vamos a ver de que va por la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué quieres poner sobre la mesa para apostar? ¿A quién? ¿A Luisa? Bueno. No, a mí, ¿por qué me van a poner? No, para que sea contigo la apuesta. Hagamos una quinielita, a ver. Ahí luego apuntan. Pues a ver, el señor es diputado de Aguascalientes, plurinominal, pero es diputado por Aguascalientes. Ni siquiera vive en la Cuauhtémoc. ¿Vives en la Cuauhtémoc? Sí, ¿Vives claro. en Guajimalpa? No, en la Cuauhtémoc. Bueno, en Aguascalientes no tendrás que... Pero además hay una diferencia, fíjate. A diferencia de la alcaldesa actual que vive en Polanco. Sí vive en Polanco. No, sí vive en Polanco. A diferencia de ella que vive en Polanco y que nació en Miguel Hidalgo, yo sí nací en la Ciudad de México. Entonces nos veremos después. Pero, o sea, no hay tema. Es ¿no? un Hay una electoral. diferencia. Donde lo quieran recibir, ahí ya veremos. Lo bueno y lo importante es que la decisión que yo tome sin duda va a venir a modificar la vida para bien de muchas personas. Y eso me da muchísimo gusto. Y entiendo el miedo que les da. Bueno, Lilia, ¿quieres comentar algo de los registros? Yo nomás te decía que hagamos una quiniela. Más allá de lo de... Creo que la voy a ganar. A ver, más allá de lo de Arturo, esto incluye también al PT. Y hay figuras que han estado tratando de aprovechar el saldirse, el sacarle la vuelta al tema del nepotismo, al registrarse o intentar hacerlo por el PT. ¿Eso cómo lo estás viendo tú? No, pero esa no es la lógica del PT. En el PT tomamos una determinación justo que llamamos a la Mesa Nacional de Candidaturas, donde nosotros tenemos perfiles muy importantes. Una de ellas, colaboradora de esta mesa, Giovanna Bañuelos, que son del PT, no se van a inscribir bajo las reglas de Morena y se inscribirán bajo las reglas del Partido del Trabajo, como lo hará nuestra querida Giovanna el sábado de esta semana. Nuestro alcalde de Los Cabos, Cristian Agúndez, que se registró por Baja California Sur, y que son perfiles del PT y que es por eso que se abrieron estas mesas, vamos a decir, junto con Morena, para que en los mismos tiempos y bajo las mismas reglas puedan competir bajo el mismo escenario también, al menos en las reglas que tiene el movimiento en términos de tiempo. Pero es decir, si alguien de los que por el nepotismo u otra cosa no puede hacerlo por Morena, quiere hacerlo por el PT, ¿lo puede hacer o no? Yo creo que sería ocioso. Es decir, nuestra convocatoria está abierta. Yo justo vengo de Chihuahua y nuestra convocatoria está abierta porque ha sido la decisión de la dirigencia del partido que seamos el vehículo para candidaturas ciudadanas que quieran coordinar la transformación en los
estados, pero me parece que sería ocioso un registro de esta naturaleza, porque de todas maneras la regla sigue aplicando para Morena. Si quiere ser candidato de la coalición, tendrá que pasar los filtros de los 3 partidos, y el filtro de Morena es muy claro. Morena no acompañará una coalición donde el candidato o la candidata tenga vínculos de nepotismo, eso está dicho. Y eso marcará entonces las rupturas que puedan, bueno, por decirlo de alguna forma, o ir solos. Yo creo que eso determinará si el partido decide, en el caso del Verde, por ejemplo, el tema de San Luis, etcétera, etcétera. En el caso de nosotros hemos dicho que vamos en todas las candidaturas, siempre y cuando las reglas sean iguales para todos. Juan, sé que a ti no te gusta comentar de la vida interna de otros partidos, pero ¿quieres agregar algo? No, pero en este caso sí es importante, Pedro, porque no es importante la vida de los partidos, sino hasta que trasciende al orden constitucional o cuando se falta a la ley. La Constitución marca que el proceso electoral arranca el 1 de septiembre del año anterior a la elección, o sea, arranca dentro de 3 meses, este 1 de septiembre. Y en Morena ya están anunciando esta simulación, que le llaman coordinadores, para tener candidaturas. Yo lamento mucho que el PAN y que el PRI también se estén sumando, incluso poniendo los mismos nombres, o sea, ni siquiera buscando otra fórmula para separarse, haciendo exactamente lo mismo que está haciendo Morena. Lo cual criticaban también. Lo cual criticaban. Y ahora están replicando el modelo. Si lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Si ellos no quieren jugar con la ley y con la Constitución en la mano, nosotros sí lo vamos a hacer. Nosotros sí vamos a respetar los tiempos, sí vamos a respetar los plazos. Es increíble que haya senadores y diputados pidiendo licencia hoy, cuando falta una tercera parte del periodo para el cual fueron electos como diputadas y como diputados, senadoras, senadores. Es increíble, me parece que teniendo tantos pendientes en la agenda legislativa, que esta sea la prioridad de Morena, ya ponernos a hablar del tema electoral, cuando todavía falta un año para la elección, faltan 3 meses para que arranque el periodo electoral, faltan 6 meses para que arranquen las precampañas. Entonces me parece que todo es un burdo intento de darle nuevamente, como pasó hace 2 años, darle la vuelta a la Constitución y a la ley. Nosotros en Movimiento Ciudadano no nos vamos a prestar a eso, pero nosotros vamos a seguir. ¿No son 3 meses de desventaja, por así decirlo, hacia ustedes? Pues ellos creerán. Nosotros estamos convencidos, como nos pasó en el 2024, que la gente está cansada de esa sobrepolitización de la vida pública del país y que la gente puso a los políticos en los lugares donde los votó para que resuelvan sus problemas y no para dedicarse a la grilla como lo hace Morena, el PRI y el PAN. ¿Qué le respondes, Arturo? Primero decirle que tiene un absoluto desconocimiento de la ley. Si un diputado titular se va, entra un suplente que ha sido electo de igual forma. Es decir, no queda desocupado el espacio. Lo pone sobre la mesa como si hubiera o se planteara una crisis legislativa. Pero en caso de que haya sido electo por votación, a quien eligieron es al titular. La fórmula, ¿no? Porque obviamente yo cuando fui candidato a diputado por el Distrito 1, la gente sabía que Uriel Kislev era mi suplente, ¿no? Y esa es la fórmula que se votó. Esa es la fórmula que se vota, de hecho. Entonces, primer tema. Segundo tema, entiendo qué está pasando con la oposición. Están muy espantados, Pedro. Mira, la última encuesta que publicó de las Heras, que es la encuestadora que tuvo más certeza en las elecciones de 2024, dice que si este domingo fueran elecciones para diputado federal, votarían por Morena el 44%, con un margen de error del 3%, la misma gente que votó por nosotros. Votarían, fíjate, por el PRI, el 9%, por el PAN, el 9%, y por Movimiento Ciudadano, ese partido que no más ganó más que un solo distrito de los 300 distritos en 2024, el 7%. O sea, cae 4 puntos porcentuales, para ser muy concreto, del 11% al 7%, una caída brutal. ¿A qué se debe la caída brutal? A los pésimos gobiernos que encabezan los de Movimiento Ciudadano. Tanto en Nuevo León como en Jalisco, banalidad, no terminan obras, tienen serios señalamientos de desvío de recursos a través de empresas extranjeras, gran cantidad de recursos invertidas en pautas publicitarias. Entonces me parece que hay un miedo muy grande. Y ya no que decir con qué partidos se identifican. Fíjate, aquí el PAN cae al tercer lugar, Morena 47%, el PRI con el 11%, y el PAN ahí en el fondo del basurero de la historia con el 9%. Entiendo perfectamente bien cuál es la desesperación que tienen. Se acerca el 2027 y simple y sencillamente nada les ha funcionado. Ni las mentiras, ni las verdades a medias. ¿Luisa? Pues una mentira no es tener narcopolíticos, pero yo nada más para que un poco dejar en claro los comentarios que hace Juan Zavala en esta mesa, tengo que decir con cierta hipocresía, porque por un lado dicen que les falta mucho a varios senadores, a varios diputados federales, pero cuando Samuel García a 2 años de gobierno pidió licencia para poder buscar una candidatura a la presidencia de la República, ahí sí yo no vi a Juan Zavala señalando de mal gobernador a Samuel García. Y todavía cuando Samuel García tuvo que regresar al gobierno porque vio sus intereses pendiendo de un hilo, entonces ahí sí ya no le importó ser presidente de México, siempre no era tan importante y siempre sí era importante regresar al gobierno de Nuevo León. Creo que aquí el sinsentido que plantea Juan Zavala es brutal. Y decirlo, más allá de temas que plantea aquí Arturo Ávila, creo que las y los mexicanos que necesitamos hoy una verdadera alternativa de nación. Frente a un gobierno que acuerda con el crimen organizado, frente a un gobierno que pacta con ellos, necesitamos fuerza del Estado. Frente a un gobierno que regala 800 millones a quien lo tiene secuestrado como gobierno, frente a eso, fuerza de Estado. Por supuesto que necesitamos que ya no haya gobernanza alternativa, como sucede en Cuauhtémoc. Oye, Luisa, ¿has visto las imágenes de aquella señora que permite no la entrada al Zócalo? Le tienen que hacer la credencial de elector frente a la fuerza pública. Estas gobernanzas alternas que tiene Morena ya son suficientes en este país. Me gustaría que nos respondieras lo que apuntaba, creo que Juan, de forma atinada. ¿Hipocresía? No,
No, de forma atinada. No, el hecho de que, les están copiando la figura de coordinadores, de defensa, el del PAN, corrígeme, es de la patria y de la familia. La tenemos que defender a la Patria, familia y coordinadores de Oye, defensa de la pero patria, ¿por qué familia hacen y lo mismo libertad? que criticaban? No, más allá de hacer lo es una mismo, vergüenza. lo que queremos Una hacer es vergüenza. encontrar a las y los mejores ciudadanos, Defensa del fascismo. que ellos sean capaces de permitirnos, o más bien, que nos permitan llevarlos frente a las y los Entonces mexicanos. reconocen que el método de Morena ha sido lo que estamos efectivo. haciendo, lo estamos haciendo, vamos a hacer mesas de debate, ¿Cuál vamos es a la observar diferencia? La vieja a las y los política. ciudadanos. Quieren ser No, como pues que Morena. ellos tienen narcopolíticos y nosotros estamos buscando a los buenos Genaro García mexicanos. Luna y Felipe Pero en la Calderón. práctica el método que utilizan es el mismo de Morena. Nosotros estamos viendo la forma de organizar de tal forma que tengamos a las y los mejores ciudadanos. Eso es lo importante. Aunque eso implique copiar lo que han hecho. Pues los mira, de Morena. él se muere de la risa, pero No, lo pero cierto no es me que ya le contesta la pregunta. demostré con una muy clara. Ahorita te voy a contestar. A ver si, también me vas a contestar. Te voy a contestar, por supuesto. No No sé si sabes, si me permites. Ah, No sé si bueno, sabes. perdón, estaba en mi tiempo. Él me Adelante, interrumpió, pero te Roberto, permito. La licencia es un derecho. Ahora sí es un derecho que pidas licencia. Hace 30 segundos no. Tranquila, Luisa, ahora estoy respondiendo. Es un derecho constitucional. Samuel lo pidió un día antes de que iniciaran las precampañas. Aquí lo están haciendo 5 meses antes, ustedes y los de Morena. Creo que sí hay una diferencia entre pedir licencia un día antes de que inicie A el 2 años de periodo gobierno. previsto Ni siquiera la en la mitad de su Constitución. gobierno. Sí. Sí hay una enorme diferencia entre eso y pedirlo 6 meses antes de que inicien las precampañas. Para mí hay una enorme diferencia y creo que la gente que nos está viendo lo tiene muy claro. 2 Y también años ustedes de tenían gobierno miedo de eso. contra 6. Que operaron la Suprema Corte. Ahí están las reuniones de Santiago Krill, Alito Moreno con el entonces Ay, presidente de la Corte. yo dije que retiró Norma la Lucía licencia fue Piña Hernández. Samuel, ¿eh? Entonces, El que la retiró porque había una completamente resolución de la fue Corte. Samuel. Porque había una Muy bien. resolución de la Entonces ya Corte. no era tan importante ser presidente Lilia, de México. Lo único que Pero no pudiste aquí- es que no te pudo contestar más, que quede muy claro que no te respondió que están copiando el modelo que tanto criticaron de Morena de hacer campañas anticipadas un año antes de la elección, como lo vimos en el 2024. El PAN y el PRI optaron por hacer Entonces, ahora sí ya exactamente vamos a el mismo hablar de modelo. otros partidos. Afortunadamente hay otro partido, que es Movimiento Ciudadano, que Muy no bien. va en ese modelo. Lilia. Lo que es cierto es que dejaron en un callejón sin salida a Luisa y no sabe cómo contestar, porque copian el modelo que tenemos en nuestro movimiento. Lo que es cierto es que aquí ¿A cómo se debería de blindar? Lilia, tú que has sido muy dura en los señalamientos hacia la propia 4T al interior, ¿cómo se puede blindar para evitar que surjan señalamientos de personas con actividades indeseadas y que después puedan ser algo negativo para ustedes? Dos cosas. Yo respondo a tu pregunta. Lo primero es lo que aprobamos en la Cámara de Diputados en el periodo extraordinario, que es esta comisión, a pesar de que la verdad es que fuimos en el planteamiento bastante sensatos, porque también hay que cuidar la presunción de inocencia y sobre todo no entregar carpetas de investigación a los partidos políticos, como el Partido Acción Nacional, que tiene vínculos con el crimen organizado, el caso O de sea, hay García presunción de Luna. inocencia solamente cuando se trata de ustedes. Pero que no se lo des a los partidos políticos para que puedan resolver Bárbara Rocha esas ya tiene carpetas mucha de presunción de investigación. inocencia por la Segundo, presidencia de la a mí me parece un poco graciosa los señalamientos de Luisa, porque dice que están muy echados para adelante a combatir el crimen organizado. La gobernadora de Chihuahua se cansó muy rápido de enfrentar al tema del crimen organizado y se dio 2 semanitas de vacaciones después de su cruzada mediática en contra del crimen organizado, que además se culmina el día de hoy con una muy vergonzosa sabe mucho el respuesta actor de Mario legislativa en el ¿Con qué Congreso de interés Chihuahua, donde supuestamente legislaron en contra del crimen organizado y terminaron en una iniciativa completamente descafeinada. Y yo creo que hay 2 cosas que resolver, Pedro. La primera es cómo resolvemos lo que señalaba Juan. Lo que es cierto es que hay legisladores que están electos por 6 años, por 3 años, y que tienen que poner el énfasis específico en el trabajo por el que se les eligió para hacer, y pueden hacer proselitismo en su tiempo libre, y eso habrá que señalarlo muy bien, y no en horarios de trabajo. Creo que ese es uno de los retos que tenemos. Y segundo, cómo blindarlo del crimen organizado. A mí me parece que eso va a caer en la responsabilidad de cada uno de los partidos políticos. El planteamiento que nosotros tenemos, no solamente hacemos caso a las investigaciones que se hacen probablemente por parte de las fiscalías locales, etcétera, etcétera, sino ¿Ustedes están en contacto permanente con las fiscalías locales solicitándoles la información de las carpetas? Hacemos investigación a través de nuestros comisionados políticos nacionales, que es el lugar que, por ¿Tienen, ejemplo, digamos, como una agencia interna de investigación? Nosotros hacemos a través de nuestro comisionado político nacional en los estados, el puesto que tengo yo en Chihuahua, hacemos contacto y hacemos investigación, vamos a decir, de lo que escuchamos. Recordemos que no necesariamente todas estas señalamientos que se dan están en carpetas de investigación. De hecho, la mayoría no están en carpetas de investigación. Mucho se da por la rumorología y tenemos el cuidado siempre de tener los elementos legales que estén a nuestro alcance. Pero si lo recae que solo en es una cierto, persona, ¿no podría favorecer a alguien? no, lo que pasa es que favorecer a alguien más? nuestras decisiones son colectivas, y parte de los estatutos del Partido del Trabajo no solamente hablan de que tengas que presentar una carta de no antecedentes penales, que eso en la realidad hoy no te dice gran cosa, sino que se tenga un contacto constante con las causas populares, algo que nos dé un indicio de que el trabajo que hacen las personas que van a ser candidatos tienen un trabajo político y no de otra naturaleza. ¿Cómo se blinda, Arturo, más allá de lo que ya nos han expresado en la práctica, en la realidad? ¿Cómo se pueden blindar? Bueno, yo lo he dicho en múltiples ocasiones, me parece que fue acertada la propia reforma que se envió por parte del Ejecutivo para que pudiera haber efectivamente
una investigación a fondo por parte de los organismos más importantes de inteligencia, de lavado de dinero y todas estas, Hacienda, la propia Fiscalía General de la República, para que determinen si existe o no un riesgo razonable de alguna persona que participa. O ya es obligatorio, o ya un partido político tendría la obligación de decirle al Instituto Nacional Electoral: me interesa saber si esta persona tiene un riesgo razonable o no. Yo quiero saber quién no lo va a hacer. Pero es opcional, ¿no? Para los partidos. Es opcional, pero me parece que es una enorme responsabilidad, porque si al rato te sale con vínculos con el crimen organizado, pues tendrás que haber dicho: oye, te lo dije, ¿no? Te dijimos que había un semáforo en riesgo razonable. Entonces me parece que es algo que abona, pero que también el tema de que sea voluntario ayuda mucho a evitar que se diga que alguien no pasa por un tema político, porque ese era un riesgo, ¿no? El riesgo es, claro, como la CNI dijo que había un riesgo razonable, lo que están haciendo es pararnos a una candidata o a un candidato. Oye, Arturo, los 800 millones de pesos que se señala que se dieron a la CENTE, ¿fue para que se fueran del primer cuadro? No, a ver, no se dieron, para dejarlo muy claro, si no se entregaron 800 millones de pesos, es una mentira de la oposición. ¿En qué se dio? Se van a crear nuevas plazas para docentes. ¿Queremos nuevas plazas para maestras y maestros? Sí. ¿Sí queremos? ¿Vale la pena invertir en eso? Yo creo que sí. Asignación de horas de trabajo, me parece que está bien asignar más horas de trabajo. Sí. ¿Hay que pagar por eso? ¿Es deseable que se pague por eso? Sí. Recategorizaciones, es decir, que hay una categorización que vaya directamente relacionada con las horas de trabajo, con el tiempo que tienen trabajando, que pueda ayudar a que tengan un mejor salario. Sí. Más contrataciones, sí. Y otras necesidades derivadas del diagnóstico que ha hecho la autoridad federal, entre ellas la posibilidad del decreto que ha modificado la edad de la jubilación para irla acercando cada vez más a una edad menor de forma gradual, año con año, hasta el año 2033. ¿Y por qué esa acción no la hicieron desde el principio? Pues me parece que había que sentarse en una mesa en la que lamentablemente había una voluntad del gobierno y tenía que aceptar la CENTE. Es decir, no se podía obligar a que aceptaran estas condiciones. Una vez que estuvieron en la posición de aceptar el diálogo, y que me parece que el gobierno dio una cátedra de cómo se atiende un conflicto social y no como lo hacían ellos, reprimiendo, o como lo hacía su aliado el PRI, incluso llegando a asesinar a gente y a maestros como en la noche de Nochistlán, pues me parece que es muy relevante el resultado que obtuvimos. Juan. Sí, yo creo que ha faltado muchísima transparencia y claridad respecto de eso. No se sabe realmente por qué se entregaron estos 800 millones de pesos, a cambio de qué, cuáles fueron los compromisos. Creo que para un tema tan vago como decir, para atender el rezago educativo de las niñas y los niños de Oaxaca, pues es absolutamente insuficiente, y no queda claro por qué en este momento, por qué en el momento que se salen del primer cuadro del Zócalo. Es decir, hay demasiadas coincidencias y creo que la explicación tendría que ser mucho más sincera y mucho más a fondo para saber que no se hayan utilizado recursos públicos frente a un evidente chantaje. ¿Tú crees que fue un chantaje? Un chantaje originado por una promesa generada por la presidenta de la República. Es decir, los maestros estaban pidiendo una cosa que ella ofreció en campaña, que es que iba a echar para atrás la reforma de pensiones del 2007. Si eso no se podía hacer y lo responsable era mantenerla, pues que bueno, pero entonces no se les debió haber prometido. Lilia. A mí me parece que en el sistema democrático he escuchado esta discusión de sí, fue una promesa de campaña de la presidenta, ha dicho en un par de discursos. La presidenta ahora ha dicho, cuando estaban las negociaciones, que ya no era posible por el impacto presupuestal que tendría. Me parece que está actuando con completa y total responsabilidad, que también es uno de las cosas posibles en un sistema democrático como esto. Yo me imagino que ellos no tendrán ninguna promesa que no hayan cumplido, pero bueno, yo creo que la presidenta ha participado se ha conducido con completa responsabilidad en este caso. Yo creo que en el tema de educación es uno de los asuntos más importantes que se deben atender en este país. Necesitamos un fortalecimiento de la Secretaría de Educación y de los sistemas de controles y evaluación. Yo estoy convencida, yo fui diputada cuando se aprobó la reforma de Peña, no en el formato en el que ellos lo querían hacer, porque estaba viciado por incentivos económicos que no tenían nada que ver con el tema de formación, pero sí creo que es uno de los temas pendientes que, como Cuarta Transformación, justo porque somos diferentes a los que gobernaron antes, tendremos que manejar y sobre todo que optimizar para que los maestros, sin tener que pasar ni por la coordinadora ni por el sindicato, puedan tener certeza de cómo ascender en sus puestos y puedan tener certeza jurídica en su ¿Y trabajo. estas mejoras van a venir sin la necesidad de bloqueos? Por lo pronto, yo creo, mira, una de las cosas que también se ha discutido mucho en estas mesas de discusión es el trato que dio la presidenta al, vamos a decir, lo que mucha gente ha llamado chantaje, que es un ejercicio de manifestación. A mí me parece que ha llegado la coordinadora a un límite que sí terminaron en el chantaje, y que la presidenta no solamente se mostró firme, sino que demostró que lo que ellos quisieron hacer para el arranque del mundial no les funcionó, y que eso nos obliga pues a ¿Se quedaron con un premio de consolación, por así decirlo, ellos? No, yo no creo que se hayan quedado con un premio de consolación. Ellos estaban, para mi gusto, con un pretexto, manifestándose, sobre todo vinculados con intereses que no tienen nada que ver con la educación de México, sino con la derecha de este país. Luisa, contigo terminamos. Al final creo que todos en esta mesa lo que estamos viendo es que existe un rezago en la educación. Lamentablemente la prueba PISA es muy clara. De 2018 a 2022 ha caído en lectura, en matemáticas, en ciencia. Mira, hace como 2 meses tuve la oportunidad de ir a escuelas de Oaxaca, y lo cierto es que sí les faltan maestros, pero también los buenos maestros te dicen que aquellos que no están sindicalizados, que los maestros independientes son los más maltratados por el gobierno estatal y el gobierno federal, que aquellos que se quedaron incluso, y de verdad muchas gracias a esos buenos maestros que se quedaron haciendo los videos durante la pandemia, eran los maestros independientes, porque los sindicalizados no quisieron apoyar durante la pandemia en su gran mayoría, que
aquellos que son los independientes y que no chantajean al gobierno estatal son los más maltratados. Si estos 800 millones, a ver, Mario Delgado dijo algo, que no iba a haber clases porque se venía la ola de calor. Si estos 800 millones se utilizaran un aire acondicionado en cada aula de Oaxaca, podríamos estar fuera de esta siquiera simulación de Mario Delgado. Lamentablemente la educación está en manos de un guachicolero en México. Pues bueno, con eso nos quedamos. ¿No nos vas a adelantar nada de mañana? Mañana a las 10:30 de la mañana. ¿Qué te gusta más? ¿A qué letra te gusta más, la A o la C? Siempre me va a gustar la letra que más le convenga al pueblo de México, la M de México. Hombre, A México le conviene que te vas a tu casa a descansar. Bueno, vamos a quedarnos con eso. Gracias por habernos acompañado. Con los resultados de Colombia, Estefan Linaro. Me sorprendió mucho, y creo que a la mayoría, si se fijaron, al principio cómo viene Lilia Aguilar y todo diputado está en su derecho a decir, yo mañana doy mi conferencia y punto. Pero parece que la que no le gustó para nada fue a Lilia Aguilar. Y recordemos que Lilia Aguilar está ardida. Estuvo en la vista de todos los mexicanos porque votó en contra en muchas cosas. No se nos olvida. Obviamente, Morena es el partido más grande que tiene México. Es el partido en el poder, sea como sea. Obviamente, el PT y el Verde están a punto de desaparecer. Y no se me haría raro que así sea. Ya vimos que en Coahuila perdieron prerrogativas. Pero bueno, mientras tanto, le dieron una tallada también a Lilia Aguilar, pero sobre todo, Luisa Gutiérrez fue la más desbaratada. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Soy Pedro para Infórmate y gracias por el tiempo que me diste para ver este video. Y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que tengas muy buen día.